Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí feliz de estar una vez más con ustedes, trayéndoles un tema que, bueno, prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado ardiendo en el mundo de la farándula turca, y que sinceramente, me ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que involucra a dos nombres que todos, absolutamente todos, conocemos y amamos, o a veces odiamos un poquito, es la verdad. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo soñar, llorar y reír con Love is in the air, y que después, bueno, ya sabemos lo que pasó. Pero la cosa no termina ahí, porque el verdadero protagonista de este drama es Müge Dayıstanlı. Para los que no la conocen, Müge es una periodista turca súper conocida y, digamos, bastante directa. Y ahora se ha lanzado con toda su fuerza contra Kerem y Hande. La verdad, la reacción que nadie esperaba. Así que agárrense de donde puedan, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta bomba informativa, analizando las razones de Müge, las posibles implicaciones, y por supuesto, la reacción de los fans. Va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, ya saben la rutina. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, denle a ese botón de me gusta si les interesa el contenido que preparamos con tanto cariño. No sean tímidos. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles toda la información que necesitan sobre sus artistas favoritos. Es gratis y me hacen muy feliz. Así que suscríbanse ahora mismo. ¡Vamos! Asterisco. Ok, listos. Vamos a empezar a meternos en este torbellino que ha desatado Müge Dayıstanlı. Para entender bien la situación, tenemos que recordar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como dije, fueron pareja en la vida real, después de enamorarse durante las grabaciones de Love is in the air. La química entre ellos era innegable, y el fandom enloqueció. Todo parecía un cuento de hadas, hasta que de repente anunciaron su separación. Después de la ruptura, hubo mucho hermetismo. Ninguno de los dos dio declaraciones claras sobre lo que había pasado. Rumores, especulaciones, fotos en redes sociales, pero nada concreto. Y claro, esto solo alimentó la curiosidad del público y, por supuesto, de los medios de comunicación. Ahora es donde entra en juego Müge Dayıstanlı. Müge, conocida por no tener pelos en la lengua, decidió airear algunas situaciones que, según ella, explican el porqué de la ruptura, y, ojo, que van más allá de las típicas excusas de diferencias irreconciliables. Según lo que Müge ha comentado, hay varios puntos clave en su crítica, y que honestamente son bastante polémicos. Uno de los principales es la supuesta manipulación de la imagen pública. Müge acusa a Kerem y Hande de haber controlado de manera excesiva la narrativa de su relación, mostrando solo lo que les convenía y ocultando, supuestamente, aspectos importantes de su dinámica. Dice, por ejemplo, que la pareja se preocupaba más por mantener una imagen perfecta en redes sociales que por tener una relación auténtica. Y eso, señores y señoras, es un tema recurrente en el mundo de los famosos, ¿no? A veces la presión de los fans de la industria, y de mantener una imagen vendible, puede más que los sentimientos reales. Otro punto importante de la crítica de Müge es la supuesta influencia de los representantes y los equipos de marketing de ambos actores. Según ella, estos equipos habrían jugado un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento de la imagen de la pareja, incluso, presuntamente, interviniendo en decisiones personales. Y aquí entramos en otro terreno peligroso porque esto implica que la relación pudo haber sido, en parte, un producto, una estrategia de marketing. Pero lo que realmente ha hecho explotar las redes sociales es la acusación de Müge sobre las supuestas exigencias de Kerem y Hande. Según la periodista, ambos actores habrían sido extremadamente exigentes y por momentos difíciles de tratar, especialmente en el set de grabación. Esto incluiría peticiones extravagantes, cambios de última hora, y en general, una actitud que, según Müge, no siempre se ajustaba a la profesionalidad. Y claro, todas estas acusaciones, que provienen de una periodista con mucha credibilidad en Turquía, han generado un debate intenso. Los fans de Kerem y Hande se han dividido. Algunos defienden a sus ídolos, argumentando que son simples chismes y que Müge solo busca atención.
Otros, en cambio, creen en las palabras de la periodista y han empezado a cuestionar la imagen que tenían de la pareja. Además, la reacción de los propios involucrados ha sido interesante, por decirlo menos. Ni Kerem ni Hande han respondido directamente a las acusaciones de Muje. Han guardado silencio, lo cual para algunos es una señal de que las acusaciones podrían tener algo de verdad. Otros, en cambio, interpretan este silencio como una estrategia para no darle más publicidad a la periodista. Y aquí es donde entramos en un terreno más especulativo. ¿Por qué Muje decide hablar ahora? ¿Qué motivos tiene para hacerlo? ¿Está buscando simplemente generar controversia, o realmente tiene información que considera importante compartir con el público? Algunos especulan que podría haber un trasfondo más profundo, quizás relacionado con conflictos personales o profesionales. Otros creen que Muje simplemente está haciendo su trabajo, informando sobre algo que considera relevante. Lo cierto es que con sus declaraciones, ha abierto una caja de Pandora y ha puesto en tela de juicio la imagen de Kerem y Hande. En medio de toda esta controversia, también hay que tener en cuenta el impacto que esto tiene en la carrera de ambos actores. Obviamente este tipo de escándalos puede afectar la imagen pública de los famosos. Los fans pueden perder la confianza, las marcas pueden dudar en contratarlos para campañas publicitarias, y los productores pueden pensárselo 2 veces antes de ofrecerles nuevos proyectos. Pero al mismo tiempo, la polémica también puede generar un efecto contrario. Puede aumentar la atención mediática, despertar la curiosidad del público y, en algunos casos, incluso fortalecer la imagen de los actores. Todo depende de cómo manejen la situación. ¿Decidirán ignorar las críticas o se pronunciarán de alguna manera? ¿Cómo responderán sus fans? ¿Y cómo afectará esto a sus futuros proyectos? Es un momento crucial para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Tendrán que ser muy cuidadosos con sus próximas decisiones. Tendrán que analizar la situación con cautela y decidir cómo quieren que se les perciba de ahora en adelante. ¿Se enfocarán en su trabajo intentando demostrar su profesionalidad? ¿Buscarán limpiar su imagen, o simplemente dejarán que el tiempo lo cure todo? En cuanto a Muje Daystal, seguramente seguirá siendo una figura controvertida. Su estilo directo y su forma de exponer los temas no siempre son bien recibidos, pero lo cierto es que con este escándalo ha logrado captar la atención de todos. Y honestamente a mí me parece que ha puesto el dedo en la llaga, señalando algunos aspectos que a veces se pasan por alto en el mundo del entretenimiento. Es importante recordar que al final del día, solo conocemos una versión de la historia. No sabemos qué pasó realmente entre Kerem y Hande. No podemos asegurar que las acusaciones de Muje sean completamente ciertas. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las diferentes opiniones y, sobre todo, ser críticos con lo que consumimos. Y es precisamente por eso que me encanta este mundo de la farándula. Nos da algo de qué hablar, nos hace debatir, nos entretiene y a veces, hasta nos hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, hablando de reflexión. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones de Muje son justificadas? ¿Creen que Kerem y Hande tienen la culpa de algo? ¿O piensan que todo es un simple chisme, un invento para generar controversia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus conclusiones sobre este tema. Asterisco, asterisco, asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Resumiendo un poco, hoy analizamos la explosiva entrevista de Muje Daystal, donde ataca a Kerem Bürsin y Hande Erçel, destapando supuestos secretos de su relación y de sus exigencias. Vimos las posibles razones de Muje, las reacciones encontradas del público y las implicaciones en la carrera de ambos actores. Un drama en toda regla. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar sobre el mundo de la farándula turca. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Es un placer compartir estos temas con ustedes. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Son lo mejor. Y ahora, el momento que todos esperábamos. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Ayúdennos a crecer, a seguir trayéndoles el mejor contenido y a debatir sobre estos temas tan interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.